Buenas noches. Listo, entonces vamos a poner a grabar acá. Les voy a compartir la presentación. ¿Me confirma porfa si la están viendo ahí? Perfecto, profe. Sí, señor. Sí, se ve bien. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a mirar rápidamente el tema de lo que estábamos hablando ayer, que era la parte eléctrica, la parte de la seguridad eléctrica. Entonces vamos a complementar em, las ideas que discutimos el día de ayer. Entonces vamos a revisar ahí brevemente lo que es el RETIE. Ahorita les comparto esa información, esas normas. Les voy a compartir eh, el RETIE y la NTC 2050. Entonces, ¿qué es el RETIE? Es un documento técnico legal colombiano creado por el decreto 18039-2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para instalaciones eléctricas, es de obligatorio cumplimiento y busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico derivados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. Entonces podemos ver que este reglamento se utiliza en todos los niveles de tensión, se utiliza en todas las instalaciones eléctricas, en cualquiera de sus etapas, bien sea generación, transmisión, transformación o de uso final. Entonces, el RETIE hace obligatorio los primeros 7 capítulos de la norma técnica colombiana NTC 2050 mediante el artículo 27.1, aplicación de normas técnicas. Entonces, siempre tener a la mano no solamente el RETIE, sino tener la NTC 2050 para complementar todas estas ideas que están plasmadas ahí en esos libros. Pues no solamente la NTC 2050, sino también normas internacionales, también, por ejemplo, el RETILA para la parte de la iluminación, normas internacionales como la IEEE también son bastante mencionadas en estos libros, en estas normas. Entonces acá nos dice que el RETIE se aplica a partir del 1 de mayo de 2005 a toda la instalación eléctrica nueva, instalaciones de ampliación o cualquier remodelación de tipo eléctrico que usted quiera hacer. Ahí en las primeras páginas del RETIE pues nos hablan también de la simbología eléctrica. Estos símbolos pues son em, bastante utilizados en planos y en diagramas unifilares, entonces pues es de vital importancia que nosotros los entendamos y los sepamos leer cuando aparezca. Obviamente pues no lo vamos a hacer acá y, uno a uno porque pues nos quedaríamos ahí mucho tiempo, no se alcanza a ver también la visibilidad, después no es muy buena. La mejor manera de nosotros aprendernos estos símbolos es pues ir a estudiarlos de una manera autónoma, y pues mirando algunos planos para que veamos en qué contexto se utiliza. Acá por ejemplo tenemos un toma trifásico, eh, un toma corriente monofásico, acá tenemos un seccionador. Entonces ustedes pueden ver que pues no es tan complicado, no es tan difícil reconocer esos símbolos, por ejemplo el de tierra, tierra de protección, la tierra aislada. Todos estos elementos pues tenemos que nosotros identificarlos, no solamente em, para leer los planos unifilares, sino de pronto para leer un catálogo de alguna máquina, algún datasheet de algún equipo, para leer en todo el contexto de las normas aparecen estos símbolos, entonces les recomiendo que le echen una repasada a eso.
Acá nos hablan algo de las señales de seguridad que se encuentran en las instalaciones y pues vienen categorizadas por colores. Entonces tenemos rojo, amarillo y verde y azul. Acá pues nos dicen su significado y nos dice el color de contraste. Entonces tenemos el rojo contrastado con blanco que nos alerta de peligros o de prohibiciones. Acá el amarillo nos habla también de riesgos de advertencia, está contrastado con el color negro. El verde nos habla de seguridad o ausencia de peligro, está contrastado con el color blanco. Y el azul eh, es de obligación o de información. Entonces es azul con blanco. Entonces acá, bueno, ahí no está en color, pero tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el de peligro, que sería pues este rojo. Tenemos el de prohibición o el de obligación, que también pues sería de color rojo, y el de alta tensión, que es una alerta de información. Entonces también pues más o menos distinguir esas señales. En el tema de la electricidad, pues en todos los contextos nosotros tenemos el tema de los colores. Cuando hablamos, por ejemplo, de las resistencias, cuando hablamos em, de los valores de esas resistencias pequeñitas utilizadas mucho en electrónica, hablamos también de la tabla de colores. Em, este código de colores pues también se utiliza en los conductores, es decir, en los cables. Entonces acá nos dan una serie de sistemas en corriente alterna. Nosotros pues no, em, el alcance de este curso no alcanza a tratar los temas de corriente alterna, pero pues es bueno más o menos conocer cómo es el tema de los colores. Es bastante sencillo. Nosotros sabemos que existen sistemas monofásicos y sistemas trifásicos, que son los más utilizados. Esos sistemas trifásicos pues tienen varias conexiones, varias em, configuraciones, y acá pues no las muestran al detalle. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema trifásico conectado en Y, un sistema trifásico conectado en delta, un sistema trifásico conectado acá en delta, pero con una tensión nominal diferente. No vamos a entrar mucho en detalle con esto. Lo que nos interesa más es ver acá los colores. Entonces, en un sistema conectado en Y, por ejemplo, nos dan, sabemos que el sistema pues va a tener tres fases, por eso se llama trifásico, va a tener tres conductores energizados y esos van a ser de color amarillo, azul y rojo. Y el neutro generalmente es de color blanco. Entonces esto es de obligatorio cumplimiento. La tierra de protección es el cable desnudo que nosotros siempre pues hemos visto ahí en las instalaciones, sobre todo en las instalaciones domésticas. Y la tierra aislada es el cable que viene de color verde o viene de color verde amarillo. Entonces, el concepto de tierra de protección y de tierra aislada, pues es un poquito eh, largo el tema para explicarlo. Nos podemos quedar con el concepto que la tierra aislada hace parte del circuito, es decir, que la máquina necesita obligatoriamente para funcionar eh, esta tierra aislada. Mientras que la tierra de protección, la maquinaria o el equipo va a funcionar sin necesidad de esta tierra, obviamente eh, omitiendo la parte de la seguridad. Entonces, esta tierra de protección se refiere a lo netamente relacionado con la seguridad. Y la tierra aislada sí hace parte del funcionamiento del equipo. Entonces esto nos podemos quedar con esta tabla para sacar una conclusión rápida con la parte de los colores. Entonces en los sistemas trifásicos se utilizan para las fases amarillo, azul y rojo. Para por ejemplo una conexión el delta se utiliza el negro, azul y rojo. Em, no tiene neutro porque sabemos que pues en la conexión delta no tiene neutro. Pero sí podemos ver acá
en todas las conexiones, cuando existe el neutro, pues es de color blanco. Eso para tenerlo en cuenta si ustedes pues necesitan identificar en algún momento cuál es el neutro, entonces ustedes ya van a saber que es de color blanco y los otros colores pues van a corresponder a las fases. Otro pues bien importante es el de la Tierra, ese sí creo que todos lo tenemos bien presente, que es de color verde con amarillo o solo verde. Cuando ustedes encuentren pues un cable verde o verde con amarillo ya van a saber que se refiere a la Tierra, bien sea la Tierra de protección o la Tierra aislada. Acá nos dan otros códigos de colores para los sistemas que son ya de corriente continua, pues estos sistemas no son tan utilizados, sobre todo en la parte de potencia. En algunos países pues sí se utilizan, acá en Colombia eh, prácticamente que toda la distribución de la potencia la hacemos en corriente alterna. Sin embargo, pues si hay algún sistema que sea de corriente continua, pues acá también corresponde a un código de colores. Como podemos ver ahí, la Tierra pues sigue siendo del mismo color, verde o verde amarillo. Y el conductor positivo, pues vemos que acá en todas las configuraciones es de color rojo. El negativo sería de color azul o en su defecto de blanco. Y el conductor medio, que es un conductor donde nos sirve para estabilizar el sistema, es de color blanco. Entonces, como les decía, este sistema de corriente continua pues no es tan utilizado acá en Colombia. Estoy ya mirando acá la parte de la seguridad de lo que estábamos hablando allá de las implicaciones que tiene la energía eléctrica en el cuerpo humano y en los equipos, pues vamos a mirar algunos conceptos que nos muestran ahí en el RETIE. Entonces nos hablan de la electropatología. ¿Qué es la electropatología? Estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que pueden producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidente que causa. Las consecuencias del paso de corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita, o sea, no es instantánea. Antes de ir a mirar los valores, concretamente me gustaría saber ustedes qué idea tienen del valor de corriente mortal para nosotros como seres humanos. ¿Qué valor tienen en la cabeza? De cuánta corriente estamos hablando? ¿Cuál sería la corriente que si atraviesa nuestro cuerpo es mortal? ¿De qué valor? 13.000 voltios. De 120 voltios en adelante, creo. Listo, Milton. Estamos hablando de corriente, no de tensión. Si mal no recuerdo, justamente es un valor bajo de 30 miliamperios. Listo, Alex, gracias. ¿Alguien más tiene algún dato? eh, por ahí de 50 miliamperios, si no estoy mal. Listo, entonces Alex nos dice que 30 y Roger nos dice que de 50. Estamos hablando de miliamperios. Listo, por ahí va la cosa, sí, tienen razón. Ya vamos a mirar el valor exacto. Para Milton y para José, no confundir el tema de la tensión con el tema de la corriente. Volvemos y reiteramos. El Sí, objetivo del curso, ahí me equivoqué en ese pedacito. Listo, listo, profe. tener en cuenta y muy tener claros el concepto de corriente, de tensión y sobre todo pues las unidades. La corriente en amperios, la tensión en voltios, la potencia en vatios, la energía en kilovatios hora o en vatios hora. Todo eso es importante que lo sepamos diferenciar. Listo, continuando acá. Vamos a mirar. Entonces, el RETIE ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta. Entonces, ahí nos dicen,
tenemos un contacto acá, una línea que es de fase y la otra que es de neutro. Y nos hacen la reiteración que lo que nosotros nos agrede es la energía. La energía. La energía sabemos que la medimos en joules o en vatios hora, dependiendo pues de las aplicaciones. La energía pues tiene muchas unidades de medida para nosotros como electricistas em, cuando estamos midiendo, por ejemplo, el consumo que tenemos en la casa, el consumo de energía. Nosotros lo que pagamos en el recibo, lo que pagamos en la factura son kilovatios hora. También hay una medida de energía, por ejemplo, las calorías. Entonces eso aplica, por ejemplo, más para los alimentos. Los joules aplican más como para las eh, máquinas térmicas. Entonces hay que saber diferenciar más o menos eh, cuáles son las unidades de energía. Entonces acá nos recalcan que la energía es la que va a agredir al cuerpo humano. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Hay un contacto de la persona entre la fase y la Tierra. Es decir, a través de él hay una diferencia de potencial, que estamos hablando de tensión, y hay una circulación de corriente eléctrica. Entonces acá tenemos el esquema ya unifilar, tenemos el sistema trifásico, acá hace contacto y se cierra el circuito por el lado de la Tierra. Entonces hay una conducción de una corriente eléctrica a través de la Tierra. Entonces eso es lo que nos está agrediendo ahí. Entonces hay diferentes tipos, tipo A y tipo B. Para aquellas personas que de pronto tengan dispositivos en el cuerpo, como por ejemplo un marcapaso, el nivel de corriente pues va a ser muchísimo menor. Ya no lo va a agredir cierto valor de corriente, sino uno muchísimo más pequeño, porque pues esto le facilita la conducción y pues va a ser más fácil que estas personas pues tengan lesiones debido al paso de la energía por el cuerpo. Otro tipo, pues es una persona que eh, no tiene ningún dispositivo, una persona normal y que le sucede este accidente, el que estamos viendo acá. Entonces acá lo vemos más gráficamente, que haya alguna fuga acá de corriente por mal aislamiento, por mal contacto, lo que vimos ayer, por deterioro de los equipos. Entonces pasa una corriente a través del cuerpo y esa corriente pues puede ser fatal. Acá nos hablan, lo que les estaba diciendo, de una energía. Entonces la energía, acá nos la muestran en corriente al cuadrado por el tiempo. Entonces también va a depender del tiempo en el que usted esté sometido a esa energía, que es la corriente al cuadrado por tiempo. Una corriente pues muy pequeña. Estos valores son de energía específica, no confundirlos con valores de corriente. Esto es energía específica. Em, Acá nos dicen las percepciones y reacciones fisiológicas del cuerpo humano. Entonces, sensaciones leves en los dedos y tendones de los pies, cuando está en este rango. Rigidez muscular suave en dedos y muñecas. Rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros. Sensación en las piernas. Rigidez muscular y dolor en brazos y piernas. Rigidez muscular, dolor y ardor en brazos y hombros y piernas, cuando superamos estos niveles de energía específica. Entonces acá ya nos hablan de la corriente. Ya estamos hablando del orden de los miliamperios. Entonces tenemos ahí, em, ¿cómo vamos a interpretar esta tabla? Nos dice porcentajes de personas que pueden salvarse si la corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores. Entonces, si a un hombre em, le pasan 6 miliamperios por algún motivo, que por ejemplo esté lavando la ropa, hizo contacto con la lavadora y tiene una fuga, y le pasan 6 miliamperios, la probabilidad de salvarse es del 100%. O sea, no le va a pasar nada. 100% de probabilidad. Va cambiando dependiendo si es un hombre, una mujer o un niño. Todos sabemos que pues los hombres somos más robustos que las mujeres y los niños.
Obviamente, pues acá ya va disminuyendo las probabilidades. Si a una mujer le pasa una corriente de 6.000 amperios, pues la probabilidad va disminuyendo, así sea poquito, pero disminuye. ¿Ve? Y en niños, pues muchísimo más, 92.5. Entonces, si ahora aumenta la corriente, si tenemos una corriente de 10 miliamperios, ya empieza a bajar la probabilidad, igualmente para todos. Entonces, la probabilidad de que usted se salve sería el 98.5. Es decir, leyéndolo de otra forma, si a usted le pasan 10 miliamperios, pues va a estar bien. Vea, 98.5. Si le pasan 20 miliamperios, pues mire, esto ya es drásticamente. Ya usted tiene una probabilidad de salvarse solamente del 7.5%. O visto desde la otra forma, tendría eh, una probabilidad de muerte del 92.5% si le pasan 20 miliamperios. Lo pueden leer desde la información de acá o desde el complemento. Y si le pasan 30 miliamperios, lo que nos estaban ahí diciendo los compañeros, que estaban cerca de este valor, 30 miliamperios, si usted le pasan 30 miliamperios por el cuerpo, la probabilidad de supervivencia es de 0%. O visto desde el complemento, usted podría decir que si le pasan 30 miliamperios, tiene una probabilidad del 100% de morirse. Es lo que nos está diciendo ahí. Obviamente, pues anteriormente nos habían dicho que esa muerte no es súbita, pero vean, estos estudios pues ya están hechos, ya están comprobados. Entonces, para tenerlos en cuenta. Obviamente, vea, acá una mujer no va a aguantar ni siquiera llegar a los 30, sino vea, ya en los 20 miliamperios, ya está en peligro, vea. 100% seguro que fallece. En 10 miliamperios, vea, 60% de probabilidad de salvarse, o sea, 40% de probabilidades de morirse. Y pues los niños, obviamente, es más crítico, porque pues los niños tienen eh, una corpulencia menor. Entonces, acá, sacando conclusiones, nos damos cuenta que la resistencia humana pues varía de acuerdo a la corpulencia. No es lo mismo un hombre a un niño o a una mujer, tienen resistencias diferentes y por eso la corriente los afecta de una manera distinta. Más o menos entendía esta tabla. No sé si hay alguna duda. Ese valor sí tenemos que aprendérnoslos ahí de memoria. 30 miliamperios. Entendido, profesor. Listo, José, gracias. 30 miliamperios es la corriente crítica para nosotros eh, vernos seriamente afectados por la corriente eléctrica. Perdón. Ah, uy, pucha. Entonces acá nos dice que cuando nos pasa una corriente de 1.1 miliamperios, pues prácticamente no sentimos nada, reacciona a soltarse. Todos hemos visto pues que cuando uno está sometido a una corriente eléctrica, pues queda pegado ahí al conductor. Si esa corriente es de 10 miliamperios, todavía tenemos la reacción de podernos soltar. Ya con 25 miliamperios, pues empezamos a sentir más el rigor y pues podemos tener acá rigidez muscular o riesgo de fibrilación. Entonces, la superación de estos umbrales puede ocasionar la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo. Entonces, también se ha visto que pues, ocurre mutilación de las extremidades por el paso de la corriente. Ahí en YouTube hay varios videos de estos accidentes. Quise pues no ponerlos ahí como para no herir de pronto la susceptibilidad de alguien porque pues son bastante gráficos, bastante trágicos. Entonces aquellos que pues no le tengan tanto em,
como recelo a estas imágenes, pues pueden ir a verlas. Por eso preferí no incluir esas imágenes ahí. Acá nos habla del análisis de riesgo de origen eléctrico. Entonces tenemos una curva que nos habla acá de la corriente con respecto al tiempo. Entonces también va a depender del tiempo en el que estemos sometidos a esa corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, acá en la zona 1, en esta zona verde, habitualmente no tenemos ninguna reacción. Estamos hablando de 0.3 miliamperios. Nadie se va a ver afectado por eso. Ya empieza acá una zona eh, un poco más crítica, pero pues también sigue siendo una zona donde no va a ser de gran influencia. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, vamos a buscar el 30. Entre 20 y 50 está más o menos por acá, el 30 miliamperios. Entonces, si usted en 20 milisegundos se alcanza a soltar, pues no le va a pasar nada. ¿Vea? ¿Cuándo va a empezar a sufrir? En 200 milisegundos. Esta tabla está en milisegundos. Obviamente nosotros como seres humanos, pues no tenemos una reacción de milisegundos, sino la reacción de nosotros es en segundos. Entonces, vea, acá ya de una vez en los 30, ahí es cuando empezamos a em, sentir la zona em, anaranjada, vea, que es en un tiempo de 1000 milisegundos, es decir, un segundo, vea. Entonces, si estamos acá en 30, ya alcanza a tocar acá la línea anaranjada. La zona anaranjada, que pues es el riesgo de fibrilación. La zona rosada, que ya es fibrilación ya con un 50% de probabilidad. Y ya pues acá la parte del paro cardíaco, que pues prácticamente es instantánea. Si usted pues si a nosotros nos cogen una corriente de 200 miliamperios en menos de un segundo, pues ya estaríamos acá en esta zona. Esto tiene pues varios estudios. Estas tablas son dependiendo del laboratorio. Hay mucha gente que dice que no es de 30 sino de 35 miliamperios. Acá en el RETIE nos hablan de 30 miliamperios, entonces tenemos que regirnos bajo esa norma. Acá nos hablan, por ejemplo, también de la resistencia del cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad, como vimos ahí en la primera clase, donde analizamos todos los materiales y analizamos que el cuerpo pues está conformado al 70% de agua y de minerales. Entonces somos un excelente conductor de la electricidad. Nos hablan entonces de una resistencia promedio de 1000 ohmios. Entonces hay diferentes caminos. Entonces, por ejemplo, entre pecho y mano tenemos una resistencia de 650. Entre la V y la F, por ejemplo, que sería entre la cabeza y el cuerpo, pues bueno, acá no nos dicen entre A y F. Entre A y F, que sería entre la mano y el pie, tendríamos una resistencia de 1000. Entre E y F, que sería entre la mano derecha y también eh, el piso, los pies, sería una resistencia de 1250. Entre D y A, por ejemplo, entre el pecho, entre el abdomen y la cabeza, tendríamos una resistencia de 1400. Entonces, es dependiendo. Nuevamente, esto es un valor aproximado porque depende pues de la contextura física de ese ser humano. Acá tenemos una matriz de análisis de riesgos. También esto pues es de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento que nosotros podamos tener. Entonces, por ejemplo, el evento sería una quemadura. ¿Cuál sería el factor de riesgo? El arco eléctrico. Entonces acá miramos a ver cuál es la probabilidad que usted en su trabajo sufra una quemadura por arco eléctrico. Entonces esto va a depender del criterio de la persona que está encargada de la seguridad de decir cuál es la probabilidad de ese evento, teniendo en cuenta cosas
como por ejemplo que usted no esté utilizando los PPT. Entonces, si usted no está utilizando los PPT, la probabilidad de que usted se queme por un arco eléctrico sería, no sé, muy alta, del 80-90%. Si usted está utilizando los elementos de protección personal, pues esa probabilidad disminuye. Entonces acá tenemos esa matriz. Esta matriz creo que todo el mundo eh, la hemos visto porque pues se utiliza no solamente en el contexto eléctrico, sino en todo el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. No sé si alguien quiera em, complementarnos algo acerca de esta tabla de las personas que trabajan en este campo de la seguridad. O que alguien no haya visto esta tabla. Creo que todos en algún momento no lo han explicado. He visto una parecida respecto a riesgos químicos, o sea, diferentes escenarios, pero esa es directamente, creo que de salud en el trabajo. Sí, señor. Se vio un Dependiendo de la actividad que nosotros estemos haciendo. Ajá. A nosotros Acá, pues, nos dictaron un complementario de seguridad y salud en el trabajo. sí, señor. Pero funciona igual. Sea cual sea el riesgo, funciona igual. Acá como estamos hablando pues de eventos eléctricos, pues lo asociamos a eso. Pero lo que su merced dice, si fuera un evento químico, pues también ocurriría lo mismo relacionado con el tema de En la la, prevención de la... en la tabla vamos ubicando así como que en cada tipo de riesgo, los de químicos, los que son físicos, por así decirlo, van variando. Sí, acá nos dice, por ejemplo, la frecuencia. Acá en la primera casilla dice, no ha ocurrido nunca, entonces la probabilidad sería muy baja. Acá, por ejemplo, muy baja. O sería media si ya pues el riesgo es inminente. Listo, continuemos acá. Entonces, una vez que usted haya identificado pues esos factores de riesgo, pues hay que tomar unas decisiones y unas acciones para controlarlo. Entonces acá nos hablan de algunas de ellas. Por ejemplo, acá, decisiones a tomar y control. Inadmisible para trabajar, o sea, el riesgo es muy alto, o sea, ya usted vio que eso no va a perdonar porque pues tiene una falla muy grande. Si de pronto estamos hablando de que ya en el contexto netamente eléctrico, que de pronto los conductores estén en mal estado, que haya alguna desgaste ya visualmente, que usted ya lo vea muy, muy notorio, entonces acá el nivel de riesgo sería muy alto. Acá pues va disminuyendo de acuerdo pues a la situación. Entonces usted mira a ver si lo puede minimizar, si lo puede aceptar. Usted ve que existe el riesgo, pero usted dice lo acepto, y de pronto utilizando acá protocolos de verificación y los EPP, pues lo puede hacer. Y un riesgo pues bajo, pues que es lo que usualmente queremos trabajar siempre, ¿no? Asumir que el riesgo es bajo, entonces no tendríamos ningún inconveniente. Sí, Stephanie. Profe, igual también, ¿sí me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Bien, de igual también para llegar hasta ese punto, normalmente, pues centrándonos directamente a esa matriz de riesgo, a esa matriz de solo evaluación de riesgo, pues como usted dice, primero se tienen que realizar el nivel de exposición al cual el trabajador está expuesto y esto se hace a través de números, por decirlo así, por ejemplo, definiendo de que el valor de exposición, un ejemplo, está puesto mucho o por si el trabajador está muy expuesto diariamente, pues realiza la misma tarea. Entonces este se evalúa con un nivel que normalmente siempre es creo que 4 a 10, o sea, ese es el nivel que se evalúa y en este caso, como es mucho, sería 10. Entonces, de acuerdo a ese nivel por el cual él se expone, pues se hace
una evaluación y entonces se le da, como se le llama, interpretación del nivel de probabilidad, que es lo que se llama. Ahí se pone si es muy alto, es muy bajo o muy crítico. Ya después de todo lo que esta persona pues evalúe, ahí es donde se le da ese nivel de interpretación, que es lo que yo estoy diciendo, si realmente viendo los criterios de controles que esta persona pueda establecer, si es aceptable o no a lo que ha evaluado, o pues para el trabajador como también para la empresa. Es decir, que también depende del tiempo de exposición, es lo que querías decir. Sí, es dependiendo del tiempo de exposición a que esta persona esté. Por ejemplo, si usted está trabajando prácticamente todo el día en el campo de la electricidad, ahí es donde ellas van a evaluar, ¿sí? Y se le dan también los colores que usted está viendo ahí, porque más que todo eso se evalúa por número. Por ejemplo, la persona tiene un nivel, por decirlo así, pues yo le voy a decir parte de la matriz de riesgo, un nivel de deficiencia, por decirlo así, de 6 y un nivel de exposición 4 o 10, entonces eso se multiplica 6 por 4, pues es 24, por decirlo así. Entonces, ese es el nivel de probabilidad por el cual la persona está bastante expuesta. Y se le da la interpretación de que es muy alto, porque ahí es donde se clasifica. Listo, digamos a qué parámetros eléctricos estaríamos Bueno, expuestos a larga en el duración. Es decir, si yo estoy más de 3 4 horas, ¿bajo qué condición eléctrica? Bueno, en este caso, pues más de 3 4 horas ya yo pondría un alto de que está muy expuesto, por ejemplo, ya 8 horas. O sea, prácticamente su trabajo es el que está muy expuesto. Entonces, en este caso, yo le doy un nivel muy alto, le doy un valor de 10 en este caso. Y ya ese nivel es alto. O sea, y ese es el que normalmente colocamos por el rojo, o sea, que es crítico, o sea, que tiene que estar uno bastante pendiente de la persona, y la persona también tiene que utilizar sus elementos para así poder evitar un accidente, por decirlo así. Listo, pero acá el tema que quiero que notemos es el siguiente, porque hay personas, por ejemplo, los linieros que trabajan, ellos se suben a la línea, inclusive hacen allá todas las necesidades fisiológicas que nosotros tenemos, como comer, eh, hidratarse, miccionar, todo lo hacen desde allá arriba, porque ellos pues no se pueden estar subiendo y bajando, esas torres pues son muy altas, ellos están em, mucho tiempo allá colgados trabajando en la línea, pon que más de 8 horas. En esas 8 horas, el riesgo no por llevar mucho tiempo allá, no va a querer decir que sea muy alto. Pues en Puede este ser muy caso, más, bajo, porque tú tienes sí, controlada la situación. exacto, El en este señor está caso ya bien amarrado allá, tiene todos sus elementos de protección personal, está bien supervisado, está acompañado, está sí, hidratado, lo que hablamos. Entonces, si pasa 8 horas allá, no quiere decir que el riesgo sea muy alto. exacto, eso ya dependiendo, exacto, como usted dice, de los elementos que tenga, de la forma en cómo Ah, lo hacen, cómo uno lo vea, exactamente, y uno ya va decidiendo por todo, y ahí es donde uno califica si el riesgo es bajo, muy bajo o medio. exacto. Y puede ser también un riesgo muy alto que en cuestión de, no sé, 2 minutos, que tú llegues a una subestación y necesites hacer un empalme de algo y haya una situación de riesgo inminente, que haya una línea suelta. Entonces, no necesitamos 8 horas para que el riesgo sea muy alto. En cuestión Exacto, de a lo que yo me segundos, ahí refería. quedamos, ¿no? Exacto, sí, a lo que yo me refería era que como normalmente, pues, bueno, a lo que me han enseñado es que uno califica en el transcurso de esos, pero como usted dice, si en 2 minutos sucede algo, pues ya uno dice, Ujú, este presentó lo que presentó y imagínese. exactamente. Por eso es tan importante que nosotros entendamos bien la parte de la electricidad y los parámetros eléctricos. Por ejemplo, algo que sí depende mucho del tiempo son los campos. El campo eléctrico y el campo magnético. Ahí en el RETIE nos dicen los valores de exposición. Entonces, si nosotros pasamos mucho tiempo alrededor de una línea de alta tensión que puede tener un campo magnético relativamente fuerte, ese campo magnético, como depende de la distancia a la que estemos de la línea, pues si nosotros prolongadamente nos exponemos a ese campo, pues vamos a sufrir alguna alteración en nuestra salud. Obviamente, esto a lo largo de los años.
No porque lo trabajamos hoy 8 horas, pues ya nos va a dar de una vez leucemia, que es la enfermedad a la que está asociada. Esto tiene que ser durante muchos años. Pero pues ha habido estudios, como les digo, depende de los laboratorios y depende de las personas que hacen este tipo em, de tesis y de investigaciones. Listo, dejémoslo ahí por el momento y cuando vengamos, tomémonos un descanso de 10 minutos, volvemos a las 7 y terminamos mirando cuáles son los factores de riesgo más común en la parte eléctrica, ¿listo? Entonces ya nos vemos, ya les envío el... ¿Me confirman, porfa, si están viendo en mi pantalla? Sí, Listo, señor. gracias, Julia. Alex. Sí, señor. Se ve claro desde el escuchamiento. Entonces, decíamos que existen factores de riesgo eléctrico más comunes, entonces vamos a mirar cuáles son em, estos riesgos. Entonces, uno de ellos es el arco eléctrico. ¿Cuáles son sus posibles causas? Malos contactos, apertura de circuitos con carga, violación de distancias de seguridad, ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos, manipulación indebida de equipos de medida. ¿Cuáles son las medidas de protección? Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta. Entonces ahí en el primer capítulo del RETIE están todos estos factores de riesgo para que ustedes le puedan echar una revisada con más detenimiento. Ausencia de electricidad. Entonces, posibles causas: apagón o corte del servicio, ni disponer de un sistema interrumpido de potencia como las UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Medidas de protección, pues disponer de precisamente esos elementos de las UPS y los sistemas de transferencia automática. Entonces, pues en algunos sectores económicos, como por ejemplo la parte de la medicina, pues se hace obligatorio estos tipos de equipos porque pues ya entra directamente a jugar la vida de las personas. El contacto directo. ¿Cuáles son las posibles causas? Negligencia de técnicos o impericia. Ve, acá nos habla de la impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues establecer distancias. Acá pues lo que dijimos el día de ayer, que siempre nos recalcan en todos los capítulos del RETIE, es el tema de las distancias. Interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión y doble aislamiento. El contacto directo, posibles causas: fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra. Medidas de protección: una separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo, lo que hablamos ayer del mantenimiento preventivo. Acá hay pues varias cosas: tener claro cómo es que funciona una puesta a tierra, y pues acá en el curso no lo tratamos de una manera muy detallada, pues el curso era un curso muy elemental, pero la puesta a tierra se hace de vital importancia para el tema no solo de la seguridad humana, sino pues para el tema también de em, la vida útil de los equipos y sobre todo pues también para la parte de las descargas atmosféricas. Acá nos hablan también de algunos conceptos como las conexiones equipotenciales. Esto se refiere a, por ejemplo, en las
en las torres donde hay más probabilidad de impacto de un rayo, se utilizan este tipo de conexiones. Lo vamos a ver más adelante acá. El cortocircuito, ayer discutimos varios ejemplos y entendimos cuál es el concepto de cortocircuito, que es diferente a la sobrecarga. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Fallas de aislamiento, incompetencia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades y equipos defectuosos. ¿Cuáles son las medidas de protección? Utilizar los interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. También hablamos ayer sobre las sobrecargas, cuando nosotros utilizábamos estas extensiones y estas multitomas de manera inadecuada, conectando ahí cargas muy pesadas. Entonces superamos los límites nominales de los conductores y pues ocasionamos el paso siguiente, que sería pues el cortocircuito. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues el uso de interruptores automáticos. Acá cuando nos hablan de interruptores automáticos estamos hablando de los breakers o de los disyuntores. Eso pues técnicamente se llama disyuntor diferencial o interruptor automático o breaker, o pues ya en un argot ya más informal, lo que nosotros los conocemos como los tacos. Dimensionamiento de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores. Esta parte pues tampoco se nos sale acá del límite del objetivo del curso, pero tiene que ver con la parte donde hay muchos motores. Se genera un desbalance, se genera un desfase entre la corriente y la tensión. Esto genera un calentamiento de la línea y se corrige poniendo un banco de condensadores. A eso se refiere. El tema de los rayos también, pues acá en Colombia somos bastante susceptibles a este fenómeno físico, por la zona en la que estamos, sobre todo al sur del país. Ocurren mucho estos eventos. Entonces por eso allá pues hay gente especializada en este tipo de eventos para tratar de mitigarlos. ¿Cuáles son las posibles causas? Fallas en el diseño, construcción, operación de mantenimiento del sistema de protección. Medidas de protección: un buen diseño de pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además, suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una falla a tierra. Puede ser debida al sistema eléctrico, es decir, al tendido eléctrico, o puede ser debido a los rayos. Entonces, ¿qué va a suceder? Imaginemos que cae el rayo, preciso cayó en la torre, porque esas torres pues tienen la propiedad de atraer los rayos. Él sigue su camino a través de la tierra. Cuando llega a la tierra, toda esta superficie, pues la corriente va en este sentido. Llega a la tierra, sabemos que la tierra es el mejor conductor que existe. Continúa acá su camino y en ese camino genera acá una diferencia de potencial en el suelo. Entonces, cuando genera esa diferencia de potencial en el suelo, pues nos podemos ver ahí afectados. Si por ejemplo tenemos los pies abiertos, es lo que nosotros llamamos tensión de paso. Acá estamos, bueno, mirando la tensión de contacto, pues simplemente usted hizo contacto con la torre y está conectado acá al suelo, pues usted le está ofreciendo un camino a la corriente para que pues se pueda ver afectado. Pues sabemos que la resistencia del metal es muchísimo menor que la del cuerpo humano, entonces la mayoría de la corriente pues va a pasar por la torre. Sin embargo, nosotros vamos a sentir
alguna molestia, dependiendo también de la intensidad de esa falla, si es una falla eléctrica del tendido eléctrico o si es por un rayo. Medidas de protección, pues a tierra de baja resistencia, lo que estamos hablando acá, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencialización. Entonces acá volvemos a lo que les estaba explicando, llega el rayo, empieza su trayectoria a través de la tierra, genera una diferencia de potencial. Cuando usted da el paso acá, pues hay una tensión, hay hay una diferencia potencial entre cada uno de los pies y pues va a pasar la corriente a través de su cuerpo. Esto también pues va a depender de la intensidad del rayo o de la intensidad de la falla, de cuánta es la corriente que va a pasar por el cuerpo. No sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, cuando cayó un rayo acá en Colombia que están en un entrenamiento de fútbol, cayó el rayo y los jugadores estaban a una distancia pues no tan cercana, pero eso fue lo que ocurrió, cayó el rayo, el suelo se electrificó, hubo una diferencia potencial y cayeron ahí los jugadores desmayados. Entonces pueden ocurrir varios eventos, que le caiga a usted directamente em, o que caiga en el piso y ocurra este fenómeno de tensión de paso. Entonces, ¿cuál es la recomendación en una tormenta eléctrica? Tratar de mantener los pies juntos para que no haya esa diferencia de potencial. Si tenemos los pies juntos, pues las probabilidades de que nos salvemos aumentan. No sé si hay algo que añadir ahí, algún comentario acerca de esto. Alguien que de pronto haya vivido alguna experiencia relacionada con un rayo. Listo, continuamos. Sí, Profe, si la persona, sí, José. si la persona que le sucede ese evento tiene sus botas dieléctricas, ¿lo podrían proteger en ese momento? ¿Sí o no? No lo escuché muy bien, José. ¿Se puede acercar un poquito al...? Si la persona que le sucede ese evento lleva sus botas llevara sus botas dieléctricas en ese momento, lo protegerían de la Ah, sí, claro. Sí, sí. Sí. Obviamente si tenemos acá pues el calzado adecuado, va a ser más difícil que la corriente pues traspase esas botas. Si le pasa a, a un trabajador, pues tiene la probabilidad más alta de salir ileso, pero si le pasa a una persona del común, por ejemplo, que no tenga esas botas, no tenga ese calzado especializado, pues sí va a tener menos probabilidades de supervivencia. Okay. Profe, Sí, Stephanie. en el caso mío, pues obviamente no me pasó a mí, pero sí observé que le pasó a una persona, bueno, cuando yo estuve jugando allá en Medellín, cayó pues como fue una tormenta bastante fuerte y en el momento en que cayó lo que fue, yo digo que fue un relámpago, una de las jugadoras ella tenía unos taches, pero eran como de aluminio, yo no sé, pero ella como que le cogió lo que fue y ella quedó temblando ahí mismo en el suelo. Entonces la tuvieron que sacar, se la llevaron y eso era la tembladera y de ahí para allá pues no subí, bueno yo no supe exactamente cómo siguió ni nada de eso. ¿Y fue a la única que le sucedió eso de todo el equipo? Fue a la única, no fue a la única que le sucedió eso. De- Y pues determinaron el calzado que ella tenía y en este caso pues tuvo que ser los guayos que ella estaba utilizando. sí, claro. Preciso, tenía unos guayos de metálicos. Entonces le sucedió lo que estamos viendo acá. Exacto, sí. Ujú, Apenas usted dio el ejemplo, yo me acordé enseguida de ella. exactamente. Si ella de pronto, pues obviamente todos no vamos a ser expertos en electricidad, ¿no? Pero pues tratar de difundir esa información. La idea es que cuando estemos en una tormenta eléctrica, evitar acercarnos a cosas puntiagudas y metálicas. Si estamos en campo abierto, tratar de unir los pies. Si tenemos la posibilidad de entrar a un carro, pues muchísimo mejor.
No vamos a explicar ahorita porque no estamos cortos de tiempo, pero si tienen la posibilidad de ingresar a un carro o a una caseta, algo metálico, eh, sería excelente. Sí, Milton, Profe, sí, buenas noches. buenas noches. Eh, Profe, aquí en nuestro municipio han pasado varios casos de personas que han tenido accidentes, más que todos obreros en construcción, que hacen los andamios Sí, señor. y, y están muy cerca de las redes eléctricas. Entonces hemos tenido varios casitos con personas así, que han tenido esa situación de descargas de la corriente. Ese es el comentario, profe. Sí, claro. Y por el tema también del desconocimiento de cómo funciona la electricidad, pues muchas personas que no están capacitadas, que no tienen la experticia, la capacitación, pues son las que más se van a ver em, afectadas por esos eventos. No solamente por las fallas atmosféricas, por los eventos atmosféricos, sino por la falla precisamente de las torres de energía. Por eso decíamos ayer que las personas que trabajan en comunicaciones están muy expuestas, porque ellas pues no van a ir a intervenir las líneas directamente, pero sí están muy cerca de ellas. Entonces no sé si a ellos les harán una capacitación eléctrica o solamente una capacitación del trabajo de ellos. Nos contaba la vez pasada una compañera que ella tiene un hijo trabajando en esa parte de las comunicaciones y un compañero del hijo pues sufrió un accidente tan grave que pues perdió la vida desafortunadamente por una cuestión de estas. Entonces existen varios casos, varios testimonios. Entonces pues tratar de tener cuidado con eso. Posibles causas de acá la detención de paso, los rayos, la falla tierra, falla de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla. Medidas de protección, puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencialización. Cuando hablamos de equipotencialización, es lo que les estoy comentando acá de la diferencia de potencial. Entonces, acá, por poner un ejemplo, tenemos potencial 0 y acá 100. Entonces, la diferencia de potencial sería de 100 voltios. Entonces, estaríamos sometidos a una tensión de 100 voltios. Por poner un ejemplo, a eso se refiere con equipotencializar. Si nosotros juntamos los pies, bien sea acá o acá, si estamos acá, por ejemplo, en el 0, pues vamos a estar sometidos a 0 voltios. Y si estamos acá en 100 y unimos los pies, ¿cuál sería el potencial al que nosotros nos veríamos expuestos? Esta es una pregunta ahí conceptual que se me acabó de ocurrir. Suponiendo que acá es el 0 y acá es el 100, si nos paramos únicamente en un pie, estamos a 0 voltios. Si nos paramos acá únicamente en el 100, ¿a cuántos voltios estamos? A 100. Pues A cero. A 0 a cero voltios. porque no estaría ¿A cerrado el 100? circuito. ¿Por qué? ¿A 100 o a 0? ¿Tú qué dices, Carol? A 100 me parece. Pues si está parado allá y es 0, entonces yo digo que aquí si está parado acá y es 100, pues es 100 o no, profe. ¿Qué dice usted? No, es 0. Te voy a explicar por ¿A qué. 0? Ujú. Voy a cambiar la imagen. Ahora imagínate el cable de media tensión que está ahí, que podemos ver todos ahí al frente de nuestras casas. ¿Si has visto que llega la paloma ahí y no le pasa nada? Todos sí hemos visto ese evento, que llega la paloma y se Sí. para en el cable de alta tensión. Es lo mismo. Eso es una línea equipotencial. Esa línea está a 13.200 voltios o a 11.400 voltios, imagínate. 11.400 voltios y no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? Porque la diferencia potencial es cero. Otra cosa si hace contacto con algo externo, como por ejemplo ir uno desde el suelo con una varilla metálica e ir a hacer contacto con esa línea. A ver ahí cómo quedamos. Lo mismo pasa acá. Haz de cuenta que nosotros somos la paloma y estamos parados solamente en la de 100, en el punto donde Ujú. está el equivalente a 100 voltios con respecto acá a este cero. Entonces, si estamos solamente parados ahí, pues no va a haber una diferencia potencial.
más o menos. Sí, señor. Claro, profe. A eso se refiere acá cuando nos hablan de equipotencializar o equipotencialización. Por eso entonces pararnos en un solo pie. Entonces, eso es algo así parecido como la electricidad estática, Sí, se podría hacer una analogía a eso. que es como acumulación de cargas eléctricas en la superficie de objetos que pueden causar chispas Ujú. o incendios, ¿sí? ¿Por qué se origina esa electricidad estática? No, no la encontré, pero yo quería que Esa como usted me la electricidad explicara. estática se genera por el rozamiento de dos materiales. Por ejemplo, el rozamiento de las nubes genera electricidad estática. Se Sí. cargan de electricidad las nubes y ¿por dónde se van a descargar? Por el mejor conductor que existe, que es la Tierra. Rompen la rigidez dieléctrica del aire y llega y se descarga a Tierra. Ese es un caso. Otro caso, los carros viejos que no tenían la pintura electrostática, sino una pintura normal del rozamiento cuando iban andando, cuando se detenían, pues que toda la superficie del carro estaba cargada. Uno llegaba y lo tocaba y sentía la chispa. O como cuando uno llega a la casa y se quita la chaqueta que Y, venía del Transmilenio rozándose con todo el mundo, llega a la casa, se quita la chaqueta y siente la chispa. ok. Y Todos hay esos veces son también uno eventos los que tocando tú a estás otra diciendo ahí persona. de la electrostática. Pero el más fácil de entender es el rozamiento de las nubes, precisamente de lo que estábamos hablando acá. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Acá nos hablan de quiénes son las personas capacitadas para hacer las instalaciones. Obviamente, pues ingenieros, tecnólogos y técnicos electricistas certificados. Acá nos hablan nuevamente de las distancias, por ejemplo, de las distancias acá nos están mostrando las líneas de alta tensión y cuál sería la distancia apropiada eh, en una vivienda. Entonces nos hablan de distancias verticales, distancias horizontales. Como les decía, ahí en el RTE hacen mucho hincapié en el tema de las distancias. Acá todas estas tablas son de distancias. Lo que habíamos mencionado anteriormente de los campos electromagnéticos, entonces sabemos que las líneas de alta tensión pasa una corriente y sabemos que la corriente pues genera un campo magnético. ¿Esto a qué se debe? Pues a la ley de Gauss, a la ley de Faraday, la ley de Lenz, todas esas leyes que les estoy nombrando hacen referencia y son las que uno debe estudiar para entender cómo es que funciona un campo magnético. En palabras sencillas, un campo magnético simplemente es una corriente, usted toma un cable, ese cable va pasando una corriente y debido a esa corriente eléctrica se genera un campo magnético alrededor de él. Obviamente ese campo es invisible, haga de cuenta que es como el campo gravitacional, es muy parecido. Usted levanta algún objeto, lo deja caer, usted no está viendo el campo gravitacional, pero existe. Ese campo gravitacional es el que hace que ese objeto vuelva a caer al piso. Algo similar sucede con el campo magnético y con el campo eléctrico. El campo magnético lo vamos a asociar a las cargas en movimiento, es decir, a la corriente eléctrica, y el campo eléctrico lo vamos a asociar a la carga estática. La carga estática, pues, va a generar campo eléctrico, campo magnético, cargas en movimiento. Entonces nosotros nos vamos a ver afectados por dichos campos. Y hay unos valores máximos, al igual que la corriente, tiempos de exposición a los que no podemos vernos sometidos por mucho tiempo. Entonces, la intensidad de campo eléctrico nosotros la medimos en voltios por metro y el flujo magnético lo medimos en teslas. Ahí como para que lo tengamos en cuenta. Obviamente, pues esto lo estamos hablando de una manera muy general. Esto pues tiene ahí toda su ciencia,
em, toda su teoría, que pues es bastante chévere. Pronto los que les interesa ese tipo de cosas pueden buscar las leyes de Maxwell y ahí les explican toda esa teoría. Y los aspectos a considerar, pues obviamente las puestas a tierra. Estamos hablando obviamente de seguridad y una parte fundamental en la seguridad de las instalaciones eléctricas, pues son las puestas a tierra. Entonces acá nos habla de que toda la instalación eléctrica cubierta por el RETIE, excepto donde se indique lo contrario, o sea, tiene que ser algo muy particular, debe disponer de un sistema de puesta a tierra que lleve a tierra las corrientes de falla o las descargas originadas por sobretensiones por rayos o maniobras. Maniobras se refiere a cuando estamos trabajando en tensión con la línea energizada, que usted tiene que ir obligatoriamente a abrirla. Se generan unos eventos ahí transitorios, por ejemplo el arco eléctrico, pues que son ya como sabemos que va a ocurrir, pues sabemos cómo manejarlos. Uno de ellos es pues extinguiendo ese arco eléctrico con un gas que se llama SF6, especial para este tipo de evento físico. Listo, ya para terminar la clase vamos a hablar de las reglas de oro. Estas reglas de oro pues son 5. No sé si ustedes se las saben ya de memoria, alguien que nos las quiera decir antes de que las mostremos acá. Bueno, la primera es un corte efectivo de todas las fuentes de tensión. No sé si ustedes las tienen presentes, si ya las han por lo menos escuchado, si ya las han manejado, si hace parte de pronto del trabajo de ustedes, las reglas de oro. Una vez les escuché cuando estaban instalando esto, ay, ¿cómo se llama eso? Esos transformadores en el CAPS, en un CAPS que yo estaba trabajando, Ujú. y yo les escuché a Disico. Ellos eran los que estaban instalando eso. Yo les escuché, pero no pensé, no, ni siquiera me imaginé Listo, lo de entonces, las... para nosotros entender las reglas de oro, obviamente pues tendremos que entender todos los parámetros eléctricos. Entonces, ese sería como el examen final del curso. Si entendemos al 100% de qué nos están hablando estas reglas. Acá nos dice, Profe, sí, disculpe, sí, Jonathan. usted está hablando de las reglas de oro. En el retiro usted dio también, habló creo que de bloqueo de los candados lotos, ¿no? Sí, señor. Sí, es uno de los pasos. Entonces los vamos a mirar ahí uno por uno. Entonces el primero dice corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Entonces por eso es que no podemos confundir eh, el parámetro de tensión con el parámetro de corriente con el parámetro de potencia, porque si no sabemos qué es cortar una fuente de tensión, si no entendemos qué es tensión, pues no podemos hacer un corte efectivo. Entonces hay que tener bien claro qué es eso. Entonces, corte efectivo de todas las fuentes de tensión, lo más fácil sería ir a abrir todos los interruptores, todos los disyuntores allá en la caja principal, por poner un ejemplo. Listo, abrimos ahí. Segundo paso. En ese mismo tablero nosotros vamos a hacer un enclavamiento o un bloqueo de los aparatos de corte. Vamos a garantizar que nadie, excepto nosotros, podamos abrir nuevamente ese enclavamiento. Usted va y le pone un candado y nadie puede venir a abrirlo. Tercero, verificar ausencia de tensión. ¿Cómo verifica usted que haya ausencia de tensión? Pues utilizando un multímetro. Por eso nosotros acá en el curso trabajamos con el multímetro. Y hicimos unos ejercicios de cómo se mide la corriente, cómo se mide la tensión. Acá vamos a medir tensión. Entonces usted tiene que estar en la capacidad de saber medir tensión. E identificar si es una tensión directa y es una tensión alterna. Acá en el curso
trabajamos con corriente directa para entender todos estos parámetros, pero sabemos que toda la infraestructura eh, domiciliaria, toda la parte industrial, estamos hablando de corriente alterna. Entonces usted tiene que distinguir entre la corriente directa y la corriente alterna para poder hacer esta verificación de tensión. Cuarto punto, dice poner a tierra y en cortocircuito. Entonces por eso también tenemos que tener en claro qué es un cortocircuito. Y poner a tierra. Entonces, en todos los diseños eléctricos bien estructurados, con un diseño efectivo, pues va a tener una puesta a tierra, va a tener una terminal donde usted pueda ir a conectar su sistema a una tierra efectiva. Entonces, en todas las casas tenemos un electrodo que está enterrado allá en la tierra, generalmente es de cobre, y está conectado al tablero. Entonces usted, ¿qué es lo que va a hacer en esta parte? Volviendo al ejemplo del tablero de la casa, usted pone en cortocircuito las tres líneas, si es un sistema trifásico o si es un sistema monofásico, va a poner en corto el neutro y la fase, que es lo que nos está diciendo acá, cortocircuito, es decir, los une. Vamos a suponer que este es un sistema trifásico, une estos tres cables y esos tres cables los conecta a la parte de la tierra, es decir, a la parte metálica donde está señalizado. Ahí dice la parte de la simbología de tierra. Por eso pues también hay que entender cuáles son los símbolos, lo que vimos al principio de la sesión. Cuál es la simbología de tierra. Se hace esa conexión y es lo que estamos haciendo acá en el cuarto paso. Listo. Y el último punto es el tema de la señalización de la zona de trabajo. Que pues hemos charlado acá con varias personas que pues debería ser el primero, ¿no? Primero señalizar y después sí empezar a hacer el resto. Pero ahí en el RETI están en este orden. Listo, no sé si hay alguna pregunta en alguno de los pasos, algún concepto que quieran que de pronto recalquemos o que volvamos a explicar. O si quedó todo más o menos claro. Sí, muchas gracias, profe. Muy claro para mí. Listo, Carlos. Muy claro, pues. Listo, Alex. Listo, una pregunta conceptual. Estas reglas de oro yo las podría utilizar si estoy trabajando en tensión, es decir, con las líneas energizadas. Pues sí. Pues ¿Tú qué sí, dices, Carlos? señalizar. Sí, señor. Vea, hay que señalizar, ¿no? Sí, Que es lo primero. Verificar. No, pues ya sabemos que ahí está la atención, que ahí estamos trabajando. Entonces, sí, o sea, y la lo pregunta del- es, ¿podemos hacer este trabajo, utilizar estas reglas para hacer un trabajo energizado, para hacer un trabajo en tensión? Yo diría que no, porque pues ya es un trabajo en caliente, que diría yo, el caso de que ya no se pueda desenergizar, sí o sí toca trabajar con energía y no se podría aplicar. De pronto sí lo que dice la compañera, señalización sí, pero no todas las reglas entrarían a aplicar. ¿Cuáles reglas no podríamos aplicar, Julia? Por No ejemplo, entraríamos, la 2 sí la podríamos aplicar. Porque usted va y le pone candado allá al tablero y no pasa nada. La 3, por ejemplo. pues la 3 es verificación de ausencia, pero como se va a trabajar en caliente, Obviamente no. en teoría sí debe tener tensión. Exactamente. Entonces ya violaría la tercera norma. Y la primera sería la más grave. Tampoco se podría Porque porque ahí imagínese es que este abrir esté líneas. energizado y usted lo ponga en cortocircuito. Está haciendo ahí un desastre, ¿no? Sí, señor. Entonces Sí, diría que Carol. no aplica. Sería trabajo en caliente ya. Ujú, Ahí aplicaría otras normas de protección, pues exactamente. entraría en los EPPs. Exactamente. Entonces, tengamos en cuenta que las reglas de oro solamente aplican para trabajo sin tensión, vea. Trabajar sin tensión.
para que no vayamos a hacer por allá cosas que no son. Listo, entonces ahí les voy a compartir todas estas presentaciones en el Classroom para que las repasen. También les voy a compartir las normas para que también pues tengan la posibilidad de mirarlas. Igualmente ustedes las pueden conseguir ahí en internet, de pronto hasta más actualizadas de las que yo tengo, pero pues sin embargo se las voy a compartir. Ya hoy tuvimos la última clase, entonces agradecerles por la puntualidad, agradecerles por la participación. Y por el esfuerzo que hicieron, porque pues acá algunas personas nos manifestaron problemas de salud, otros que pues tenían problemas con el horario, pero sin embargo asistieron acá puntualmente, participaron, cumplieron con las tareas. Entonces, felicitarlos por eso, por ese compromiso que tuvieron y pues ojalá hayan aprovechado el curso, que haya sido pues un incentivo para que ustedes sigan estudiando. Como vieron, pues tratamos de ver desde todos los puntos de vista la electricidad. Como pueden ver, hay muchas aristas, hay muchas cosas que se pueden estudiar, que se puede especializar en ellas. Entonces la invitación es esa, que sigan estudiando, que sigan con ese ánimo de seguir aprendiendo. Yo creo que acá todos ya me entregaron la tarea. Estoy revisando acá las personas que están en este momento en la reunión. Y creo que ya todos me entregaron las evidencias. Entonces podríamos decir que ya los que estamos acá ya aprobamos el curso. Maravilloso. Gracias, profe. Listo, Carol. Discúlpeme, es que a mí me llegó una invitación que dice acá, instalaciones eléctricas basadas en las normas técnicas colombianas 2050 y RETIE. Ese su merced lo va a dictar los lunes, los miércoles y los viernes. Sí, A señora, partir de de 6 a 8. fecha. A eso iba. Sí, señor. Entonces ahí tenemos ofertado ese curso que sería pues la continuación de este para pues tratar un poco más a fondo las normas, para tratarlas más al detalle. Entonces ahí está el formulario de pronto para ustedes o si no pueden por temas de horario, eh, no se le pueden decir a un amigo o a un familiar que de pronto esté interesado en eso. Sería lunes, miércoles y viernes de 6 a 8. Y tenemos también el de electrónica. El de Y ese electrónica de electrónica, y ese de electrónica es uno, de 8 a 10, también lunes, miércoles y viernes. o sea, sería la continuación, o sea, bueno, y ahí, y eso de electrónica, ¿qué es, profe? ¿También es de electricidad o cómo? Explíqueme esa parte. Es que lo que pasa es que la electricidad y la electrónica, si nosotros vamos a hacer un análisis profundo, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá nosotros estamos hablando de corrientes altas. Estamos hablando de tensiones altas. En la electrónica nosotros hablamos, por ejemplo, de pequeños voltios, de pequeños corrientes del orden de los miliamperios. A veces la gente asocia más la parte de la electrónica, por ejemplo, con la parte de la robótica, de la automatización, pero todo tiene que ver con todo. Por ejemplo, en un sistema termoeléctrico tenemos todos los parámetros, tanto electrónicos como eléctricos. Entonces también utilizamos ahí la ley de Watt, la ley de Ohm, el concepto de potencia, el concepto de energía, es lo mismo, sino que a más baja escala. Muy interesante. Listo, entonces, Profe, ahí vamos a usar que la protoboa. sí, vamos a utilizar más la protoboard, pero son los mismos conceptos. Tenemos que medir tensión, tenemos que medir corriente, es lo mismo. Entonces, por eso, pues, ya los que vieron este curso, pues ya tenemos esos conceptos claros, ya podríamos avanzar en la parte de la electrónica, o los que quieran en la parte también de las normas.
como les digo, pues si no pueden, también pueden decirle a algún amigo o algún familiar para que se inscriban. Ahí está el formulario. Profe, y si uno quiere tomar las dos, ¿usted Sí, cree que también eso es puedes, muy si pesado? tienes la disposición del tiempo. Como vieron acá, les dejé 2 tareas nada más en todo el mes. En un mes Sí. hicimos 2 tareas y les dejé todo el mes para que lo hicieran. Nunca les dije que o los estuve acosando por tareas. Vamos a seguir la misma dinámica. Bueno, muy bien. Entonces, si Profe, se quieren inscribir, ahí bienvenidos. profe, También los que vieron, los que ahorita van los que estamos viendo, creo que Jonathan está en el otro curso, ¿no? sí, señor, eso es lo que le iba a decir a usted, Ahí en que el otro curso nosotros, mi que hermano y yo, les dejé un formulario. Inclusive fue más fácil que este curso. sí, señor, Pero exacto, pues ya el trabajo es a conciencia, ¿no? El trabajo es a sí, conciencia, señor, trabajo pues, autónomo. Porque nada ganamos con entregar igual, cosas y no profe, entender nada. Sí, Jonathan. yo ya me escribí también al otro, yo, que usted vaya a dictar ahora. Listo, Jonathan. Listo, entonces ahí nos vemos en el siguiente. Profesor, Señor, ¿cómo se solicita una certificación si uno la quisiera solicitar? ¿una certificación? Del curso, sí. No, esta certificación yo se las doy. O sea, yo subo las notas ahí al Sofía Plus, que por cierto ahorita está caído. Subo mi calificación final. Como les digo, ustedes ya pues lo aprobaron. Eh, y ya ahí les llega la certificación por el Sofía. Usted lo descarga virtualmente. Ok, muchas Profe, gracias. muchas gracias, muy amable Listo, por la Carlos. paciencia, por todo, por ese gesto tan bonito que tiene usted. Muchas gracias por enseñarme, gracias por esa dedicación, muy amable, profe, por esa disposición que usted tiene. Muchas gracias y que Diosito y la divinidad perfecta lo siga teniendo así. Y muchas gracias por enseñarnos a todos los que nos enseñan. Gracias, profe, Dios lo bendiga. Bueno, Carlos, con mucho gusto, igualmente. Se Profe, alistó muy uno. Profe, agradecido. Profe, perdón, Gracias, profe, Señor. por todo. de parte de mi sargento, parte mía, le agradecemos por ese compromiso que tuvo con nosotros, por esa enseñanza, esa paciencia, porque igual nosotros el internet pues es muy, muy bajo, entonces, de todas maneras le agradecemos y muchas gracias por todo. Listo, Arisóbulo, igualmente. También bienvenida a toda su experiencia, todo lo que nos compartió acá, no solamente a mí, sino a los compañeros. También, pues fue un placer haber compartido ese conocimiento. Yo desde la parte teórica y usted, pues, desde su parte laboral, desde la parte de su trabajo. Compañeros, y pues, Profe, perdón, muchas meto la gracias. cuchara. Señor, Yo ya llevo 3 cursos con el profesor Henry. Se lo recomiendo que él se le entiende bien y explica muy bien. Entonces, ahí les recomiendo que continúen con los programas que dicta el profe. listo, Julián, gracias. Gracias ahí por la recomendación. Muy Profe, buenas usted noches, compañeros. es un buen Profe. tutor para nosotros. Muchas gracias por todo. Se lo entendió en la capacitación, sino que en la parte, como dice el compañero Aristóbulo, la parte del internet aquí en nuestro municipio es muy aburrido. Rato coge, otro rato se da, entonces, pero no, muy magnífica la capacitación, profe. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Igualmente, Milton. Y también pues felicitarlos porque pues a pesar de los inconvenientes siempre estuvieron ahí pendientes. Sí, Henry. Bueno, profe, muchas gracias por enseñarnos y voy a estar pendiente para el siguiente curso de electrónica. Listo, ahí ya está el formulario. Ahí en el grupo ya les pasé el formulario, solamente es llenarlo. Ok, profe. Entonces, Bueno, y yo para también, que se animen a eso. Carol, ahí está ya el formulario para que lo llenes. sí, señor. Me Ujú. aprovecho para darles las gracias a todos y para decirles que esto es tan bonito porque uno encuentra gente muy, muy bonita, los compañeros muy bonitos que se toman su tiempo también para explicarle a uno. Y bueno, un abrazo muy grande para Estefanía y para Jonathan y para todos. Gracias por todo el aporte que hicieron para mi estudio,
para lo que recibí. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, entonces en estos días les paso ahí el listado de la ya oficial de las personas que aprobaron el curso y ya pues no siendo más ya nos despedimos. Nuevamente gracias y que pasen un feliz resto de noche. Bueno, profesor, muchas gracias.